Hola, hola, bienvenidos a Baldeando Mágico. Seguimos con una parte más del ZK de los cojones que es imposible de entender. Y hoy toca hablar un poco de MIR, pero es ir entendiendo conceptos, ¿vale? Conceptos complicadísimos, complicadísimos, pero en eso consiste. ¿Cómo evoluciona todo esto? Bueno, seguimos con la presentación donde vamos acumulando las cosas y en el 3 del 1 del 2009, cuando se creó Bitcoin, la jugada era, o sea, el protocolo Bitcoin es muchos ordenadores se ponen de acuerdo para cada 10 minutos generar un nuevo bloque. Y en ese bloque hay información, la que cabe, ¿vale? Pero el concepto es infinitos ordenadores mineros, acuerdo, un bloque, 10 minutos. Claro, estamos hablando de que infinitos ordenadores consumen muchísima energía y generan un bloque y que cabe la información que cabe. Y entonces eso va evolucionando. Evolucionando es que luego llegan las criptos, las altcoins, y ya no son cada 10 minutos, sino que son infinitos ordenadores, mineros, en lugar de cada 10 minutos, cada 10 segundos, por ejemplo, Ethereum, genera un bloque. Y en ese bloque cabe más información, mucha más información de lo que cabía en Bitcoin. Luego sigue eso evolucionando, llega pues vemos, por ejemplo, llega IOTA, e IOTA ya, la nueva versión, ya te dice, a ver, no, cada ordenador es capaz de validar la información de ese ordenador. ¿Vale? Antes eran muchos ordenadores, creo un único bloque. Llega yo y te dice, no, cada ordenador valida la operación de su ordenador. Lo llamamos consenso grid holográfico. Bueno, con lo cual ya hemos mejorado mucho, pues cada ordenador valida un bloque. Un ordenador, un bloque. Si tengo 50 ordenadores, 50 bloques, válido. Según vayan creciendo los ordenadores que yo ponga, pues si llego a tener en la red 100.000 ordenadores, crearé 100.000 bloques a la vez. Y cada uno de esos bloques tiene la información suya. Bien, entonces seguimos evolucionando. Por cierto, aquí ya he puesto lo de los tres DNS, el DNS centralizado, el de Ethereum y el INS de IOTA. Eso sigue evolucionando y llegamos a lo que nosotros llamamos el ZK de los cojones, porque es lógicamente el más difícil de entender. Dentro de ese ZK, pues también se va viendo cómo comprimo la información para meterlo en un único bloque y ese único bloque lleva mucha información porque va comprimida y la cual la puedo volcar al registro único mundial, a la Settlement Layer, que es Ethereum. Ethereum, o sea, cuando hablamos de Settlement Layer, a nivel un poco bruto, también lo podemos entender como el dólar, es decir, como la moneda de reserva, no ya de reserva, sino de intercambio mundial, el que unifica todo. Es decir, el oro sería el oro, ¿vale? Pero claro, el oro, como hemos dicho, infinitos ordenadores para un único bloque, joder, pues es tercermundista. Yo no voy hoy en día por ahí llegando a un acuerdo entre Europa y China y decimos, lo pagamos en oro. Pues no, ¿qué hago yo con el oro? Lo tengo en una cámara donde lo guardo, verifico, hago trampas, no es auditable. Bueno, sí lo es, pero es muy complicadísimo, con lo cual hacen trampas lo que hemos dicho siempre. Entonces necesitamos algo que no se haga trampas. También se hace trampas con el dólar, pero es más dinámico. Entonces, Europa llega a un acuerdo, usa el euro, llega a un acuerdo con China y que usa el yen, y al llegar a ese acuerdo dice, bueno, pues vamos a hacer el intercambio. Y uno dice, no, yo creo que me lo pagues en euro, no, yo creo que me lo pagues en yenes. Entonces necesitas una moneda genérica a nivel mundial que los dos acepten. Entonces, esa moneda
es el dólar. Entonces decimos, pues bueno, el europeo le dice a China, vale, llegamos a ese acuerdo de te vendo tanto y lo pagamos en dólares, porque los dos aceptamos dólar como animal de compañía. Luego ese dólar es la settlement layer, la base. Entonces entendemos que en este nuevo modelo hacia el cual vamos, esa settlement layer, la base de todo, es Ethereum. O Bitcoin, porque no puede. Tecnológicamente, pues es como el oro y no sirve. Entonces, Ethereum, o sea, Ethereum es la moneda que todo el ecosistema nuevo va a aceptar o sí o sí. Por eso cuando IOTA vemos que tiene que, o sea, Europa dice, a ver, necesito una infraestructura base para crear el nuevo modelo, candidatos. Y se presentan ahí por 5, 6, 7 candidatos y uno de ellos, pues aparentemente el más importante, es IOTA. Pero Europa pone las condiciones. Tiene que ser genérico, tiene que tener mínimo gasto, tiene que ser no sé qué. Y al poner esas condiciones, vemos que IOTA tiene que cambiar todo para adaptarse a las condiciones que pone Europa. ¿Vale? Pero modifica todo. Y una de las condiciones que pone es que sea compatible con Ethereum. Y entonces Don, antes que eran todos la lucha, kill Ethereum, dice, no. A ver, IOTA acepto, o sea, los contratos inteligentes de Ethereum van a ser compatibles con IOTA, Metamask va a ser totalmente compatible con Firefly, o sea, ya se lo toma y dice, sí, yo soy compatible todo con Ethereum, dando por hecho de que será el settlement layer. Pero claro, el settlement layer solo es settlement layer. Yo ahí no voy a hacer muchas más cosas. Y entonces es cuando empiezo a crear la capa 2, que es donde yo voy a hacer esas cosas. Y al crear esa capa 2, pues es lo que se considera que la que mejor, por donde van todos los tiros, es el ZK, que es cuando nosotros empezamos a decir, hay que entenderlo con dolor o sin dolor, porque es la que vamos a utilizar, el ZK. Entonces hablamos del ZK Sync, ya en un vídeo, hablamos del ZK Starks, el Starks, hablamos de Apteca como versión privada, hablamos de lo Dataability, que es la forma en la cual esos ZKs, esas capa 2, van a pasar los datos a la capa 1. Incluso, pues hay uno que es Volition, creo que es dentro de este ZK Starware, que es súper interesante, uno que es Volition, que es que tú vas a poder elegir pasar los datos a la capa 1 o no pasarlos. Tú eliges. Claro, porque si lo pasas a la capa 1, al final tienes que pagar tus 50 euros, esos 50 euros que aunque estén divididos por 1000, pues son 5 céntimos. Entonces habrá cosas que tú no quieras pasar. Entonces elige, dice, pues lo paso a la capa 1 o no lo paso a la capa 1. Con lo cual ya hasta te están dando elección de pasarlo o no pasarlo. ¿Vale? Con lo cual todo esto se complica. Pero hay que ir entendiéndolo, por lo menos que nos suenan las palabras. Entonces hablamos quién lleva el Starware, la red que es StarNet y la Exchange que es la StarX. Mira, aquí hablamos de lo que es Volition, donde tú puedes elegir. Sobre esa StarX, pues están configurado bastante de las importantes. Por ejemplo, inmutable X. Luego está el ZK-Sync, pues que realmente funciona en la capa 1, pero no tiene mucho potencial. El potencial está en la capa 2 y en la capa 2, o sea, versión 2, ZK-Sync versión 2, pues está dividido como mayorista y minorista. El minorista será el ZK Porter. Luego veremos cómo un ecosistema este va a pasar a tener una visión así como esta, como un universo. Aquí vemos, por ejemplo, el ZK Starks, este rombo que aparece aquí, nos está indicando que esto está utilizando el ZK, que parece en un principio que no lo usa nadie, el Starware. ¿Vale? Todo que dijimos del Starware con su StarNet y con su StarX, con la configuración Snacks, pues lo utilizan en este rombo. O sea, lo utiliza DYDX, que está ahí en el número 2, lo utiliza Inmutable X, lo utiliza Diversify, creo que también lo utiliza Sorare, o sea que sí que tiene bastante uso, ¿vale?
Y seguimos avanzando, luego vimos lo de cómo la liquidez, pues habrá que descentralizarlo para que tú pongas solo liquidez en un sitio y de ahí vaya los diferentes pools. Luego ya vimos cómo el concepto de IOTA del consenso, pues se podía llegar a llamar consenso holográfico. Holográfico es porque cada nodo de IOTA individualmente llega a su consenso, pero luego está relacionado entre todos, es decir, todos están mandando información entre sí, como es eso de la holografía, por eso cuando hace 10 años hablábamos de esto es holográfico y decíamos, coño, tengo una foto holográfica, la divido entre dos y en la que me queda sigo viendo el mismo gatito y tengo la mitad de la foto y veo el gatito y ahora en esa mitad de la foto la rompo en otros dos y el trocito pequeño que me queda sigo viendo el gatito, ¿vale? Eso es, vale, pues eso es como sería un poco IOTA. Pero seguimos evolucionando. En el siguiente vídeo, pues llevábamos como StarNet iba a crear capa 2, iba a meter la capa 3, en la capa 3 iba a meter la capa 4. Esto era una forma recursiva, fractal, y con esta fractalidad, pues llegaba un poco hasta el infinito y más allá. Vemos que cada uno se va especializando en un sitio. Entonces, la especialización del StarNet es esto, la fractalidad. Claro, esto tenemos que verlo desde el punto de vista inicial que he dicho, donde Bitcoin, infinitos ordenadores, es para crear un maldito bloque. Y aquí estamos al revés, ¿vale? Ya IOTA, cada ordenador crea su bloque y aquí ya un ordenador crea muchos. Y siguiendo avanzando, pues llegamos a lo de hoy, que es el MIR. Me parece que me he equivocado. No sé si es el MIR o el MIT. El MIR. Pues cuando ves ese MIR, ya te dice que, bueno, este es el que compró Matic pues por 400 millones, ¿vale? Y que entraría a funcionar en lo que es el Matic o Polygon 0. Este MIR es que cada nodo, es decir, cada ordenador, valida ya muchas transacciones, ¿vale? Empezamos. Bitcoin, 1 millón de ordenadores para un único bloque. IOTA, un ordenador, un bloque. MIR, un ordenador, muchos bloques. ¿Entiendes, no? Ahora, un ordenador, muchos bloques. Con lo cual, a más ordenadores, a más nodos que vayamos metiendo en la cadena, como cada nodo genera muchas validaciones independientemente, supongamos, si un nodo valida 1000, cuando tenga dos nodos, a la vez validaré 2000, pero cuando tenga 5 nodos, a la vez validaré 5000. ¿Vale? O sea, ya es, dice, hostia, esto ya es hasta el infinito y más allá. Claro, para hacer todo eso, tienes que reducir muchísimo la información. Entonces, decíamos que en Bitcoin meto ahí solo cantidades, luego llega en Ethereum y cuando llega a Ethereum dice, bueno, yo tengo mi cuenta, en esa cuenta de Ethereum, en esa settlement layer, tengo almacenado todo el histórico de mi cuenta. Pero luego en Ethereum voy a registrar contratos inteligentes. Entonces, poco a poco, tengo que evolucionar Ethereum para que yo no modifique mi cuenta directamente, como hace Bitcoin. Bitcoin coge la cuenta 1 y lo modifica con la cuenta 3. Entonces yo mando un Bitcoin de la cuenta 1 a la cuenta 3, pero es tercermundista porque he utilizado muchísimos ordenadores para hacer una mierda de transacción de la cuenta 1 a la cuenta 3. ¿Vale? Entonces, llega Ethereum y dice, hombre, esto no es rentable, esto no mola. Lo que hago es que tú, en la capa 2, mandas un Ether de la cuenta 1 a la cuenta 3, eso a través de un contrato inteligente lo mandas a la cuenta tuya que está en Ethereum. Con lo cual mando
1000 operaciones a la vez, o sea, 1000 cambios de cuentas a la vez de la capa 2 a la capa 1. Pero todo se queda registrado a la capa 1. Y cuando hablamos del catastro, por ejemplo, de España, decimos, a ver, si yo meto todos los pisos del catastro de España en Ethereum, que tarde o temprano tendrán que entrar, yo no voy a meter todos los pisos en la cuenta de Ethereum, porque entonces lo saturo. Entonces yo lo que hago es simplemente creo en Ethereum el contrato inteligente del catastro, que puede ser, pues, el 1843 no sé qué, no sé cuántos, ese es el contrato inteligente del catastro, con el numerito de cada, solo el numerito de cada piso. Entonces yo entro en ese contrato inteligente del catastro y Ethereum me saca de Ethereum y me manda al contrato inteligente, o sea, me manda a la base de datos, que tendrá que ser descentralizada, pero ya privada, pues eso que decimos, lo que están creando Consensus y Mastercard, y yo entro directamente en la base de datos del catastro. Es decir, el catastro va a seguir con su base de datos, aunque la haya modificado, pero el catastro de Alemania va a seguir con su base de datos de Alemania, pero yo tengo un único registro a nivel mundial que podré entrar al catastro de España o podré entrar al catastro de Alemania. Y lo que va a ocupar en la cadena de bloques de Ethereum es poco. Pero todo eso, yo, o sea, todos los cambios al final se almacenan en mi cuenta que está en Ethereum. Entonces, mi cuenta, según vaya viendo más cuentas de Ethereum, más usuarios y más cuentas, porque claro, cada vez hay, pues ahora hay 10 millones, no sé, dentro del año que viene habrá 15 millones, con lo cual hay más cuentas, 15, o sea, más usuarios, 15 millones. Encima, cada usuario abre más cuentas, porque dice, hostia, yo abro la oficial, la privada, la no sé qué, entonces aumenta el número de cuentas. En ese número de cuentas está el historial de todo mi cuentas, que como decimos, pues es una putada, porque se queda todo el historial y me puede interesar el historial oficial, pero no el historial extraoficial. Eso significa que va a seguir aumentando la base de datos de Ethereum. Entonces, ¿cuál es la jugada de Mir? Es decir, es que lo que yo hago también, o sea, primero he sacado el contrato inteligente de Ethereum, solo tengo registrado el número del catastro. Pero tengo registrado a mi cuenta y todo el historial de la cuenta. Entonces, lo que hace Mir es decir, saco de Ethereum también todo el historial de mi cuenta. Es decir, yo creo la cuenta 1, Valdeán de Mágico, tengo una clave y esa clave es lo único que registro en Ethereum. Luego, todo el historial mío de que he hecho ahí, también lo saco de Ethereum. ¿Vale? Y lo almaceno en otros validadores. Con lo cual, la cadena de Ethereum, hostia, cada vez tiene menos información, con lo cual pasa a ser simplemente pues, la capa base sobre la que intercambio y monitorizo todo. Pero reduzco la información. ¿Vale? Es importante. Es la primera vez que yo leo aquí que saca la información de las cuentas de la cadena principal. El objetivo, reducirlo. Bien, así que vamos a leer un poco de lo que va esto del MIR. Bueno, metemos aquí la aplicación zkrollups.eyz para que vean que esto es serio. Esto es serio, que se está desarrollando de esta forma. Por eso que decimos, porque se da la vuelta absolutamente a toda la tortilla, se da la vuelta de que 1 millón de ordenadores crean una mierda de bloques al revés. Un único ordenador crea 1 millón de bloques. ¿Entiendes? Un único ordenador, a eso estamos, eso sería el concepto genérico de Mir. Un único ordenador crea 1000 bloques, valida 1000 bloques. 1000. Pues vemos estas aplicaciones, las que vamos viendo, pues Aptec, Numio, ZK-Sync, el Starware. A ver que de esta, pues las tres importantes son estas tres, ZK Money, cada uno con su laboratorio que lo está investigando, el ZK-Sync con su laboratorio que es Master Labs, el laboratorio de Starware
que es este, bueno, pues ZK, Loopring, Hermes, Polygon, Aptec, pues eso, esto lo que nosotros poco a poco, y aquí aparece el Polygon 0, sería el donde se ejecutaría lo que estamos hablando hoy del MIR, ¿vale? Pero siguen habiendo más proyectos y esto pues no para. No para porque el concepto... Entonces intentamos entender un poco del MIR y qué es lo que te dice. Permite a los desarrolladores crear nuevos tipos de aplicaciones. O sea, ¿qué es Ethereum? Es una plataforma donde yo creo aplicaciones descentralizadas. Pero pues, ya hemos visto que colapsa, satura, es carísimo. Entonces, sigo con ella como registro, pero necesito crear otras plataformas compatibles con Ethereum, donde los desarrolladores creen aplicaciones descentralizadas, pero en otra cadena de bloques que es escalable y privada. Privada. Puedes escalar todo lo que quieras y la puedes hacer privada, que ya vamos viendo que cada vez es más importante lo de privada. Viene aquí que lo vuelve a decir. Puedo crear sobre MIR plataformas descentralizadas privadas. A ver, lo que se cree va a ser lo mismo que se crea ahora. O sea, el concepto DeFi, por ejemplo, pues es préstamos sintéticos, o sea, eso que es Aave, Uniswap y todo eso, la idea es la misma. Uniswap va a ser Uniswap, yo voy a conmutar token. Pero claro, la forma de trabajar sobre la capa 1 de Uniswap, pues ya vemos que es carísima, porque cada vez que hago un cambio de token, le mando la información a la capa 1, con lo cual, ¡pum!, 200 euros. Pues eso, no es compatible. Entonces, tengo que pasar el mismo concepto de Uniswap a la capa 2, que ya vemos que está en Polygon, que está en Arbitrum. Entonces, yo vuelvo a hacer ese cambio de token, pero en lugar de pagar 200 euros, pago 20. Pago 20. Con lo cual, hostia, me he ahorrado, pues eso, mucho. Pero tengo que seguir evolucionando para que el mismo concepto de Uniswap o de Aragon para crear los mismos conceptos, paso a una capa más optimizada de L2, que podríamos llamar ya L3, la capa 3, donde yo ya no pago 20 euros, sino pago 2 céntimos. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, lógicamente, cada ordenador, en lugar de hacer uno, va a tener que hacer 1000. Y luego, pues lo ideal es que sea privada, porque ya vemos que eso de que se quede grabado absolutamente todo, pues queda muy bien para los gobiernos, o sea, para los estados, para las grandes corporaciones y tal, pero a nivel individual tenemos que protegernos de todo eso. Sabemos que el objetivo de los estados es eh, absorberte y robarte toda tu energía. ¿Vale? Entonces, privado. Entonces lo que hace MIR es escala horizontalmente. Vemos que cuando teníamos aquí el anterior, esta puede escalar, el StarNet puede escalar fractalmente. ¿Cómo lo hace? Pues creando el mismo tecnología de la capa 2, la pone en la misma en la capa 3. Entonces, la de la capa 3, como es igual, es compatible con la de la capa 2. Y lo puedo poner otra en la capa 4, como es compatible con la capa 3, pues, vale, así es como escala. Esta otra lo hace horizontalmente, lo que aumenta el rendimiento por cada nodo que se une a la red. Entonces, lo que decimos, si cada nodo es capaz de 1000, tal, si yo pongo 2 nodos, tendré 2000. Entonces, según vaya creciendo, habrá habiendo más nodos y la capacidad pues será mayor. Pero sin sacrificar la seguridad, la capacidad de composición o la descentralización. Vemos que son las palabras que se utilizan siempre. Seguridad, resistencia a la censura, capacidad de composición, ¿vale? Composición, es que elementos, es parecido también al holográfico, elementos pequeños, individuales, pero que luego puedo componer cosas grandiosas con ello. Pues, por ejemplo, si tú eres músico, pues do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El do es un componente individual
el Re es otro componente individual, pero solo con esos componentes yo puedo componer algo grandioso. Yo creo el cuerpo humano, creo todo lo que tiene que ver con el ADN, y siempre decimos adeninagua, citosina y timina. Solo con 4 de estas, solo 4 aminoácidos, puedo componer todo una cosa como es el cuerpo humano. ¿Vale? Entonces, esa es la composición, la importancia de que todo lo que se desarrolle tiene que llevar esta visión de composición. Y luego la descentralización, es decir, cada célula humana es individual, es central, pero luego se pasa información entre todas. Cuando decíamos iota, esa célula humana es independiente y es capaz de generar una validación y trabajar individualmente, aunque se conecta con las demás a través de mandarse mensajes. Y cuando hablamos del MIR, cada célula humana ya no es que haga un validador, sino que hace mucho. Hace, por ejemplo, 1000. ¿Vale? Y eso seguirá evolucionando hasta que cada célula humana, cada nodo, pues sea como un universo. ¿Vale? Pero ahora mismo esa será la siguiente fase que llegará. Esto convierte a MIR en un nuevo tipo de cadena de bloques. Entonces, la primera cadena de bloques que vimos de Bitcoin, claro, ahora la ves totalmente tercermundista. Y esta es totalmente diferente. A medida que las aplicaciones se vuelven populares, se incentiva a más nodos a unirse a MIR, lo que permite una escala aún mayor. Cada célula de nuestro cuerpo hace muchas funciones, no una, muchísimas funciones. Pero según voy uniendo más células, pues escalo mayor, escalo más. Y puedo crear con la unión de, pues como nosotros debemos ser 10 billones de células, pues con la unión, no unión, sino con la composición de 12 billones de células, creo un ser como yo, ¿vale? Entonces aquí te explica cómo se va creando el MIR. Los desarrolladores de MIR pueden crear nuevos tipos de aplicaciones como infraestructuras financieras privadas, incluidas monedas estables e intercambios privados. Es decir, filosofía de las DeFi, de las stablecoin y todo eso, pues llegará un momento en que efectivamente lo que hay ahora es tercermundista y habrá que migrar al nuevo concepto de la MIR, pero lógicamente poco a poco. Bueno, seguimos ahí. El laboratorio que investiga esto, pues es Predicate Labs. Esto tiene que sonar porque esto es como la política. Pues tú ahora oyes a Biden y sabes de qué es Estados Unidos, con lo cual sabes a qué va a defender o oyes lo que sea. Entonces, cuando empiezas a oír noticias de este tipo, pues estos, ya no me acuerdo cómo se llamaban, aquí hay un laboratorio que es el que lleva esto, el StarNet. El otro, pues es otro laboratorio que está investigando todo esto. Se pueden llamar laboratorios o se pueden llamar grupos de trabajo. Así es como ha funcionado la evolución siempre. O sea, pues si no se están peleando los unos con los otros, dicen, no, no, a ver, yo dedico a un grupo de gente que experimente con esto, un grupo y se especializa en eso. Pues cuando hablamos de los NS de Ethereum, pues yo me cojo a 5 tíos, les pago y les digo, a ver, vosotros sois los 5 tíos que más tenéis que controlar absolutamente todo de los NS. Y luego ya lo iremos modificando acorde a cómo vaya evolucionando esto. Yo necesito 5 tíos que sean especialistas en eso. Pero cuando tengo otra cosa necesito otros 5 tíos. Entonces, esos 5 tíos especialistas en eso es lo que se llama, pues eso, ¿no? Labs. Porque de todo esto aún no sabemos cuál es el que triunfará. Nosotros aquí solo estamos viendo pues 4 laboratorios y 4 candidatos más avanzados. Pero tenemos que ir entendiéndolo, porque llegará un día que efectivamente esto se irá consolidando y habrá uno de ellos que dice, hostia, este es el que funciona. Y los otros irán desapareciendo. Recuerden que cuando empezó Ethereum fue porque solo teníamos esa cadena de bloques Bitcoin y lo que querían era poner el color coin, o sea, sobre esos
un millón de ordenadores para crear una mierda de bloques, dice esto no es sostenible y creó lo que es una capa de color superpuesta. Se vio que era técnicamente imposible y dice, pues nada, empezamos de cero y creamos Ethereum. Pero una cosa es que lo digan y otra es tú decir, pues esto tiene pinta de que va en serio. Para ver eso pasó un año. Al año dices, pues sí, tiene pinta de que va en serio. Pero mientras tanto había mucha más gente. Luego cuando pasó Ethereum, pues empezó a estudiar con Plasma, se estudió con las State Channel, con la no sé qué, se estudiaba, se creaban estos laboratorios y veía que siempre tenían problemas. Y se siguió evolucionando y la última evolución que tenemos ahora son estos ZK. Y nosotros intentamos, ¿esta será la parte final? No lo sabemos, posiblemente no, ¿vale? Pero es lo último. Entonces, hay 4 candidatos, vemos cuál de ellos se irá consolidando e iremos viendo cuál de ellas seguirá triunfando. Aunque la verdad es que el potencial que tienen, pues ya vemos, si hablamos de fractalidad o aquí a nivel paralelo y tal, es enorme, es enorme. Por eso nosotros decimos, a ver, este tiene pinta del camino bueno. No sabemos si sí o si no, pero tiene pinta del camino bueno. ¿Cómo consigue la escalabilidad? Más cosas. El rendimiento escala con cada nuevo nodo que se une a la red. Lo que antes hemos dicho, es importantísimo. Y esto crea un efecto, bueno, aquí en español lo traducen como efecto volante, un volante de inercia. Un volante de inercia, según vas echando kilos y kilos y kilos, pues va cogiendo más fuerza. Y llega un momento en que ese volante de inercia tiene tanta peso, lleva tanta inercia que pararlo es prácticamente imposible. Y es tan curioso como antiguamente, cuando yo empecé con Telefónica, la forma de almacenar la energía era un volante de inercia. Ahora pues no sé cómo lo harán. Ahora pues yo que sé, en Canelas, por ejemplo, una forma de almacenar energía es subir agua a un volcán. O sea, la parte del cono del volcán lo cubren para que no, o sea, lo aíslan para que el agua se quede almacenado, entonces por la noche y tal, que no consume, eh, pero hace mucho viento, suben el agua a ese cono del volcán y luego pues de ahí cuando lo necesitan lo bajan. Es una forma de almacenar energía, pero en los años 70, 80, la forma de almacenar energía era un volante de inercia que pesaba un montón, entonces toda esa energía que ibas generando, ibas dando como darle vueltas al volante y luego, cuando no tenías energía, el volante seguía dando vueltas, con lo cual, pues ya ahí se acaba la energía. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Pero, pues al final de eso desapareció, y aquello se llamaba Pelapón, creo que se llamaba. Desapareció y bueno, pues se utilizan las baterías y tal. Entonces, aquí vuelven a ese concepto de que es un poco el volante. Más cosas, pues que cada nodo es por 1000, imagínate que cada nodo por 1000, y cómo funciona un poco el almacenaje. Ese almacenaje, pues los validadores no almacenan el estado de la aplicación. O sea, lo que antes decíamos es que un registro en Ethereum ya ocupa demasiado. Imagínense, al principio estamos diciendo que lo que tú no puedes hacer es generar un Ether, o sea, enviar un Ether de una cuenta de Ethereum a otra cuenta de Ethereum, porque es que es carísimo y es tercermundista. Y ahora ya lo que estamos diciendo es que ya no puede estar mi registro de Ethereum en Ethereum, porque es carísimo. Porque mi registro tiene un historial, cuando tú estás en MetaMask, te lleva a Etherscan. Y en ese Etherscan ves tu registro. Y ya te está diciendo, no, eso ocupa mucho y lo tengo que sacar. Entonces te dicen, los validadores no almacenan el estado de la aplicación, solo un bit por cada registro. O sea, por cada cuenta, imagínate la jugada, por cada cuenta que tú tienes de MetaMask, llega un momento en el que solo almacenas un bit nada más. ¿Qué te dice que pueden resumirlo más? Y son 5 bits por registros activos, porque la mayoría de registros no están activos. Y esa estructura nueva es lo que llaman el Life Max,
que es extremadamente compacta y cabe en la memoria. Con lo cual te están resumiendo tanto que en la memoria de tu ordenador, que puede hacer de nodo, te cabe todo. Incluso para decenas de miles de millones de registros activos. Porque cada registro activo pues solo son 5 bytes. O sea, no, 5 bits. Recuerden que en esto, cuando hablas de bytes, un byte normalmente equivale a 8 bits. ¿Vale? Porque todo esto se va heredando de lo anterior. Entonces, el código ASCII original, creo que eran 7 bytes para generar una letra o un número. Luego le añades el octavo, pues siempre lo tienes que hacer para el checksum, para verificación y tal. Es extremadamente compacta y cabe en la memoria, incluso para decenas de miles. Aplicar transacciones a LiveMax es increíblemente económico y consiste en dar la vuelta un poco por cada registro consumido. Imagínate, o sea, cómo hemos empezado con Bitcoin, donde 1 millón de ordenadores crea una mierda de bloque que encima ocupa un montón la información y llegamos a un sitio donde cada ordenador puede generar 1 millón, bueno, aquí no te hablo, pero 1000 operaciones que encima ocupan una mierda. ¿Vale? ¿Cómo hacen eso? La forma de hacerlo es separándolo. Y dice, hostia, pues esto de separarlo es un coñazo, porque, o sea, que me está diciendo que yo lo chachi lo voy a separar del que valida, por ejemplo. Y claro, el que haya visto mis vídeos, pues siempre he repetido el trauma en telecomunicaciones que fue el día que dijo, se decía, bueno, ¿y yo ahora qué hago con la voz y la señalización? ¿Vale? Porque esto es parecido. Por un sitio es por donde va la voz, pero en otro tengo que señalizar. Señalizar es decir, a ver, marco el número, está el otro tal, tengo que mandarla como tengo que mandar, que está ocupado, que no está ocupado, el informe no sé de dónde. Son cosas diferentes. Una es por donde yo mando los mensajes, pero antes iba junto. Mando los mensajes informativos y por otros por donde mando la chicha. Lo que en Teleco en esto se llama el play load, o sea, la carga. Entonces, la carga la mando por un sitio y por otro lado mando los mensajes, como hace IOTA, en un sitio válido, pero luego mando los mensajes para que todos estén coordinados por otro lado. Pero válido uno. Y ahora lo que hago es al revés. O sea, bueno, aumento mucho esto. Entonces lo que hago es toda esa información que al final sí que la tengo que tener, la separo de los validadores. La separo. Entonces, al separarla, amigo, ya juego con otras normas. Y pues claro, yo repito mucho del cómo Internet, o sea, cómo evolucionó Internet y cómo está evolucionando esto. Y digo, es que es lo mismo. Entonces ellos hacen lo mismo, te dicen cómo el TCP/IP, porque decimos que en Internet se crean capas. Y se crean capas para independizarlo todo. Y siempre decimos, la capa 1 es el cable de cobre o de fibra o el canuto que yo hago a través del aire que no veo. La capa 2 son las Macs. Eso que cuando te vacunan te ponen el Bluetooth y dices, ah, me está dando una Mac, me está dando una Mac. Y los aparatos que hacen eso son los switches. La capa 3 es la IP, que me sirve para mandar al distante. O sea, tengo que localizar a un tío en China. Pues tengo que saber su IP. Llega allí. Como no me sé su IP, pues por eso utilizo el DNS que hemos visto antes, que traduce la palabra, lo que yo pongo ahí, pues pepito.com, traduce ese nombre a una IP, pero el sistema funciona con las IPs. Y creo un router especializado, o sea, un equipo especializado en eso. Si el especializado en la capa 2 de las Mac se llama switch, el especializado en la capa 3 de IP se llama router. Y luego llegó a la capa 4, y la capa 4 es TCP. Y en esa capa 4 es donde yo mando esos paquetes, es donde yo mando esos mensajes para yo ponerme de acuerdo. Oye, ¿y tú en qué idioma me vas a hablar? Pues yo en chino. ¿Y tú qué me vas a hacer?
me vas a mandar un correo, me vas a mandar un WhatsApp o me vas a mandar no sé qué. ¿Vale? Se están mandando mensajes hasta que se ponen de acuerdo. Eso es la capa 4. Y entonces lo que aquí te dice es proporcionó la base para la revolución de Internet porque creó un circuito retroalimentado entre proveedores de ancho de banda y los desarrolladores de aplicaciones y abstrajo la capa de aplicación de los proveedores. Es decir, esa movida de consenso, validación que estamos viendo ahora y lo tienen que abstraer de las aplicaciones. Tú, esto que vemos en Internet, si tú estás ahora creando una aplicación HTML, para ti es transparente totalmente. Pues en eso consiste hacia dónde vamos. El que cree las aplicaciones no tiene que estar pendiente de todas estas cosas. Por eso decimos, si tú has creado Uniswap, pues vas a estar pendiente de los tokens, del intercambio. Si tú has creado AVE, pues vas a estar pendiente de los créditos, por ejemplo. Si tú has creado Synthetic, pues vas a estar pendiente de los derivados. Punto. La importancia es los derivados. Has creado una aplicación especializada en derivados. Y eso ya no es la capa 4 de TCP, sino que vas a la capa 5. ¿Vale? Y en la capa 5 yo tengo a AVE. Y luego llegas a la capa 7 y en la capa 7 es lo que el usuario va a ver. Y cuando llega al usuario que va a ver, pues es lo que se llama la web 3. La web 3, que también le digo, oh, ¿qué es eso de la web 3? ¿Qué es eso de la web 3? Bueno, la web 3 es lo que el front-end, lo que va a ver el usuario tipo MetaMask, que va a ver solo eso, y no tiene por qué saber nada de la capa 6, de la capa 5, de la capa 4, de la capa 3, de la capa 2, de la... ¿Vale? Entonces se abstrae una capa de otra. Y en esa fase es lo que se está haciendo ahora. Entonces te dice que los desarrolladores de aplicaciones tienen que abstraerse de todo esto. Pero claro, para hacer eso tengo que estandarizarlo las otras capas. Y en esa fase está. Porque ¿cuál de estas va a ser? A ver, vemos que el ZK tiene pinta de que, pero dentro del ZK hay 4, 5, 6. ¿Cuál de ellas se acabará convirtiendo en estándar? Ese es el objetivo nuestro que aún no lo sabemos. Entonces te dice que MIR similar es un protocolo mínimo que separa la ejecución de las aplicaciones de la validación. Y luego, la validación la separa del almacenamiento de información, ¿vale? Mejorando radicalmente la escalabilidad. Las pruebas recursivas permiten escalar el rendimiento en MIR con cada nuevo nodo. Claro, aquí separa. Cuando hablamos de TCP/IP, ¿qué hace? Separa la capa 2, que son las MAC, de la capa 3, que es el IP, de la capa 4, que es el TCP, totalmente separados. Pues aquí igual. Las pruebas recursivas permiten escalar el rendimiento en MIR con cada nuevo nodo. Bueno, luego es como cada nuevo nodo, pues el aumento del volumen de transacciones incentiva a los nuevos validadores a unirse a la red, allanando el camino para nueva generación de aplicaciones descentralizadas escalables. Finalmente, volver a ejecutar el código de bytes. ¿Ves? Código de bytes, ves que decíamos que bytes es diferente a bits. Cuando hablamos de bytes, que es lo que utilizan las aplicaciones, son 8 bits. Cuando yo hablo de la capa 1, pues yo simplemente hablo de bits. Entonces yo soy un teleco y normalmente te digo, estos son 10 gigabits. Pero cuando hablo de una aplicación, hablo de bytes, porque cada byte es una letra o un número. ¿Vale? Entonces cada byte ocupa 8 bits. En una cadena de bloques para ejecutar contratos inteligentes se considerará arcaico. Eso de que volver, o sea, todo esto que estamos hablando, que estamos viviendo hasta ahora, pues será arcaico dentro de 10 años. MIR ofrece un futuro mejor. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones a escala de Internet y abstraerse de todo eso que vemos. Por ejemplo, ¿cómo comprime? Esto se basa en una comparación con Ethereum, donde el Etherscan, que es lo que tenemos ahora, donde está almacenado toda esta información nuestra de las cuentas, ocupa ya 130 gigas. Cuando aparece B mayúscula,
es byte. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de aplicaciones. Entonces, al día de hoy, el Etherscan ocupa 130 gigabytes. Si esto lo queremos poner a bits, hay que pasarlo a V minúscula, o sea, V no, a B minúscula y multiplicar 130 por 8. O sea, te puede quedar, pues yo qué sé, 100, 1000. 1000 gigabits, ¿vale? Usando el G Ethernet, que es que acorta bastante, o sea, poda, digamos, información no útil, pues se puede quedar en 50 gigabytes. Pero claro, 50 gigabytes sigue siendo mucho, porque tu ordenador no, bueno, vale, sí. Los PCs nuevos, vale, pero por ejemplo de un móvil, pues técnicamente imposible, estado actual. Y ahora mismo hay 80 millones de direcciones, lo que arroja 625, o sea, lo que ocupa ahora mismo de media cada cuenta que tú tienes son 625 bytes por cada cuenta activa. Esto, para pasarlo a bits, lo multiplicas por 8. Y al, al aislarte todo y dividírtelo en trozos, o sea, al separar, como se hizo en su día con las telecomunicaciones, pues claro, las comunicaciones decimos la voz y la señalización, pero realmente lo que ocupa la chicha es la voz. La señalización ocupa poco. Por eso yo necesitaba separarla. ¿Por qué? Porque la señalización la tengo que almacenar. O sea que la voz, bueno, ahora también ya me piden almacenarla, pero eso ya te lo hacen para coger el control total de la información. ¿Vale? Pero se almacena en un sitio aparte. O sea, dice, si tú lo quieres almacenar, coño, lo almacenas tú y llénate de discos duros toda la información, ¿vale? Pero en el fondo yo no necesitaría guardar todos esos registros de voz. Pues ahora el sistema, como quiere controlarlo todo, como cuando los confesionarios, pues durante 5 años, todo lo que tú hables por la red se lleva a un disco duro, un sitio con muchos discos duros aparte y ahí se almacena. ¿Vale? Pues cuando las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia, una cosa es la imagen que están grabando y que llega a un sitio donde se almacena todo eso durante, pues eso, 5 años, y otra es la señalización. Entonces aquí lo que cuenta es la señalización, porque es así que la resumo a 5 bits, a 5 bits. Y todo lo de la cuenta lo llevo a otro lado. O sea, no significa que me desaparezca, sino que lo llevo a otro lado, lo estoy separando. Los verificadores del consenso obviamente requieren tokens, pero se maneja por separado de la validación de las transacciones. ¿Vale? Es lo importante. ¿Tú vas a seguir utilizando ese validador con el stake y su token? Sí, pero en una capa aparte. Entonces, al separarlo, yo voy a validar, voy a trabajar con estos tokens de una forma exageradamente simple. Entonces, con solo 5 bits por cada cuenta activa. Entonces, como es tan simple, amigo, ahí es cuando entiendes que una mierda de ordenador, como tienes tú en tu eso, puede hacer muchas de estas historias. Y entonces, para hacer eso, pues la idea de una cadena de bloques sin estado es mover los datos de la cuenta fuera de la cadena. Mover los datos de la cuenta fuera de la cadena. Mover la voz fuera de la red de comunicaciones, porque a mí solo me interesa la señalización. Las cuentas de propiedad de un individuo pueden simplemente almacenarse en el dispositivo del individuo. Claro, luego, ¿dónde se almacena eso? Pues es posible que simplemente se almacene en tu ordenador. ¿Dónde se almacena lo de IOTA? En el nodo, pero cada nodo almacena lo suyo. Por eso en IOTA decimos, se crean infinitas bases de datos, pero cada base de datos almacena lo suyo. La del vecino es la del vecino. ¿Y cómo se encarga la del vecino de almacenarlo? Amigo, es tu problema. Las cuentas compartidas, como los oráculos, se pueden almacenar, ¿vale? O sea, cuando es compartido, pues lógicamente se puede almacenar en ese famoso protocolo que dijimos que a mí me cambió en todo, el Interplanetary File System,
u otras capas de almacenamiento. Los validadores de MIR son agnósticos aquí, no están obligados a almacenar ningún dato de cuenta ni a saber dónde se almacena. Es decir, el validador de MIR pasa a gestionar exclusivamente la señalización. Cuando esto lo trasladamos a la telefonía móvil, pues una cosa es la voz y otra el que se encarga, claro, tú tienes tu teléfono móvil, lo enciendo y a saber dónde coño estás. Y el que llama dice, ah, no, es que este está en la estación transmisora de Granada, pero yo le voy a llamar. Antes en el fijo sabías en dónde estaba, pero ahora dices que ahora está en Granada. Pero es que 2 horas más tarde, yo qué sé, está en Portugal. Luego, yo necesito un registro, uno, donde yo almacene todo ese tipo de información necesaria para gestionar las llamadas. Es el HLR. Pero necesito un único registro que gestiona todo ese tipo de cosas, que en el fondo es poca información. ¿Vale? Lo puedo resumir a tope. Y luego está la voz. Cuando ya he contactado con ese tío que antes estaba en Granada y 10 minutos más tarde pues está en Córdoba, yo puedo contactar con él en Córdoba, porque está en el registro HLR, que es donde te pueden bloquear, lógicamente, accediendo a ese único registro. Pero la chicha que es cuando yo hablo y mando, oye, pues mira, te mando un vídeo, hostia, te mando un vídeo, eso ocupa mucho. Eso lo he separado. Entonces eso es lo que hacen aquí, la idea genérica. El MIR te separa la chicha de lo importante. Por eso soy tan optimizado. Y si bien los validadores que solo cogen lo importante, solo cogen la señalización, no necesitan almacenar el estado de la cuenta, sí necesitan una forma de verificar las afirmaciones sobre el estado de la cuenta. Para ello recurrimos a estructuras de datos autenticadas, a saber, árboles Merkle. Y cuando vamos a estos árboles Merkle, claro, es que esto me recuerda cantidad, primero a IOTA, pero me recuerda también cantidad a la molécula del agua. Al final ¿qué es la molécula del agua? Pues yo tengo un hidrógeno, otro hidrógeno, siempre voy a coger dos y me saco un resultado, que es lo que sale por el oxígeno. ¿Vale? Pero cojo la siguiente operación sería la siguiente molécula del agua. Cojo lo del hidrógeno levógeno, lo del otro hidrógeno, me saco lo del oxígeno. Eso es lo que hace cada validador, con lo cual es súper rápido. Y luego, en la salida de uno, la salida del otro, creo uno siguiente. ¿Ves cómo voy creando estructuras? Estructuras. Y al final, he creado una estructura que es el resultado de todo esto, la que sea, y esa estructura topológica que yo he creado es la que me sirve como el resultado final que mando a Ethereum, podemos decir. He mandado una estructura resultante final que asegura que todo lo que hay dentro es correcto. Y así elimino el requisito de que cada nodo debe de verificar cada transacción y permitiendo que cada nodo verifique un subconjunto de transacciones. Entonces, cada nodo, cada estructura topológica, lleva dentro no una transacción, sino un subconjunto, muchas. Luego, estructuras a estructuras, con el concepto de composición, pues creo un organismo tan sofisticado como nosotros. MIR proporciona una garantía criptográfica de validez más sólida, ya que los validadores pueden verificar un subconjunto de transacciones y generar una prueba recursiva que demuestre que todas las transacciones del conjunto son válidas. En fin, bueno, aquí lo dejamos. Todo esto puede parecer a chino, pero, hostia, es a donde vamos. Aunque ya sabemos, como siempre decimos, que el resultado final es un ser como nosotros. Adiós.